Bienvenidos a Relatos Extraños. Esta historia es algo corta. Empezó un día muy normal saliendo del colegio. Mi mamá estaba ocupada, así que mi tía me fue a recoger con mis primos. Después de un rato en el coche, mi tía me fue a dejar a mi casa. Pero cuando toqué el timbre, nadie me respondió. Así es que mi tía me llevó con ella y fuimos a la casa de mi abuela. Déjenme decirles que mi abuelo había fallecido por cáncer hacía unos meses atrás y mi tía se quedaba con ella todo el día junto a mi primito. Su hija mayor dormía ahí con ella también. Almorzando, mi prima y yo escuchamos un ruido por el garage. Pronto terminamos de comer y fuimos a jugar videojuegos. Unos 5 minutos después se escuchó el grito de una mujer muy asustada, igual por el garage. Pero nosotros no le prestamos atención. Llegaron las 6 de la tarde y mi mamá no llegaba. Así que mi abuela nos dio de cenar. Yo no tenía ropa para dormir, así que mi prima me prestó una ropa que ella tenía. Estuvimos platicando y jugando juegos de mesa. No nos dormimos hasta que dieron las 12 de la noche. Pero como a la 1, casi 2 de la mañana, se escuchaban muchos ruidos. Se escuchaban silbidos. La bañera se prendía sola. Y unos 30 minutos después de que se escuchó eso, escuchamos un golpe muy fuerte y de pronto se vio una luz muy blanca. Mi prima de inmediato se levantó y prendió la luz. Y vimos una sombra muy grande, negra, por la ventana. Rápidamente apagó la luz y nos dormimos muy asustadas. A la mañana siguiente era sábado y nos despertamos como a las 10 de la mañana. Ya no se veía nada. Me bañé y mi abuela nos dio de desayunar y mi mamá me fue a recoger. Después de eso, ya no quise volver ahí. Todo comienza con mi yo de unos 5, 6 años de edad, según mi madre, porque la verdad yo no me acuerdo de cuándo sucedió con exactitud. Lo que sí no se me olvida y creo que nunca olvidaré fueron los sucesos. Yo me encontraba en el cuarto de mis papás jugando. Era de noche, como a las 8 de la noche. En ese entonces recuerdo que había una ventana muy grande que daba al patio. Y en las noches se reflejaba la luz del farol gigante de la cancha de la preparatoria que está detrás de nuestra casa y que es la escuela a la que actualmente voy. Por lo que cualquier sombra de cualquier cosa era fácil de notar. Yo no me asustaba, ya estaba acostumbrada, pero esa noche en particular vi claramente, lo juro, como una silueta de una persona sin cabello, de hecho, totalmente negra y con complexión normal, pasaba por ahí. Se comportaba extraño. Se paseó por mi campo de visión por unos segundos. Era como si quisiera que yo la notara. Y después se alejó al punto de que ya no la veía.
yo me quedé paralizada por un momento. Sí, me dio miedo y pues yo no era miedosa. Así que llamé en voz alta a mis padres y a mi hermano. Pensé que tal vez ellos estaban afuera y que ellos habían hecho esa sombra. Pero para mi sorpresa y terror, los tres se encontraban en la casa. Les pregunté si habían salido y lo negaron. Entonces, ya alterada, le conté lo que había visto, pensando de primera que era un ladrón o algo. Incluso les pedí que salieran a revisar, pero no encontraron nada. Mi mamá, al verme así, noté que empezó a actuar extraño y me dijo que no me preocupara, que solo había sido tal vez un gato o algún animalito que andaba por ahí. Pero bueno, por supuesto que yo no le creí. Yo tenía claro lo que había visto, aunque en ese momento intenté creérmela por mi propia salud mental. Así que ahí lo dejé. Unos años más tarde, en una ocasión donde salió el tema de nuevo, yo le recordé lo que había pasado a mi mamá y le dije que hasta la fecha yo no le había creído que había sido un gato. Entonces ella me dijo que efectivamente no había sido un gato, pero que no me quería asustar porque resulta que en mi familia materna tienen ese don de ver las cosas y que lamentablemente yo lo había heredado, que de hecho después de ese suceso me hicieron un bloqueo para que no volviera a pasar. Y así fue porque jamás me volvió a ocurrir nada. Miren, yo no sé si creer en ese tal don, pero en lo que vi, sí creo. Desde pequeña veo cosas y me pasan cosas, pero esta anécdota no me pasó a mí, le pasó a mi tía. Resulta que la vecina de enfrente de la casa de mi tía vivía con su hija que ya era una adulta. Un día la hija de la señora llegó a decirle a mi tía que su madre había fallecido. Luego de eso hicieron su funeral y su entierro y todo eso. El día del entierro, la hija de la señora que había fallecido llegó otra vez a casa de mi tía para pedirle que si se podía quedar ahí esa noche, porque se sentía muy intranquila y con el dolor de que su madre ya no se encontraba ahí. La verdad, mi tía no se sentía con mucha confianza de ella y además no había espacio en la casa para que ella se quedara. Entonces le dijo que Dios estaba con ella y que no se sintiera sola, que estuviera tranquila. Pero la mujer fue a casa de otra vecina a pedir quedarse ahí. Esa vecina sí aceptó. Entonces, cerca de las 12 de la noche, cuando mi tío aún no llegaba de trabajar y mi tía solamente se encontraba en su casa con mi primita de 13 años, sucedió que mi prima, que duerme en el cuarto que está enfrente de la calle, escuchó y vio por su ventana a lo que parecía ser una mujer llorando enfrente de la casa de la señora fallecida. Esa casa estaba totalmente a oscuras y sola en ese momento. Entonces mi prima fue a donde estaba mi tía, en su cuarto, y le preguntó que si podía quedarse a dormir esa noche con ella. Mi tía, muy asombrada,
porque mi prima pues nunca le pide quedarse a dormir con ella. Le preguntó que qué pasaba. Así es que mi prima le contó de la mujer que había visto llorando. Mi tía le dijo que orara y que volviera a la cama. Y mientras mi prima hacía eso, se asomó de nuevo por la ventana para asegurarse de que no hubiera alguien extraño que le pudiera hacer daño. Y efectivamente, ella también vio a esa mujer que lloraba frente a esa casa. No pasó mucho tiempo desde que mi tía la vio a cuando llegó mi tío a la casa. Mi tía le dijo lo que había visto. En ese entonces mi tío había querido ser sacerdote porque tenía el don de ver personas, pero no se le había dado. Entonces mi tío se asomó y la vio y le dijo a mi tía que eso no era una persona y que era mejor que se pusieran a orar de inmediato. Y así lo hicieron. Los dos oraron en la ventana frente a la mujer y poco tiempo después, ya casi para terminar su oración, la mujer desapareció y se dejó de oír el llanto. Hace mucho tiempo vivo en la casa en la que estoy actualmente y siempre fue todo normal. Un día como todos, hace 2 años, mis dos primos vinieron a mi casa y la verdad estábamos muy aburridos. En esos instantes se había cortado la luz, entonces decidimos agarrar una vela y encerrarnos en mi habitación y hacer un ritual. No puedo decir uno en específico porque literalmente pues nos lo inventamos en ese instante. Este ritual que inventamos consistía en poner una vela en el medio de la habitación, sentarse alrededor de ella y comenzar a decir: estamos reunidos para llamar a tu vibra. Si estás aquí, represéntate en esta vela apagándola, soplándola u otra cosa. Después de decirlo, hay que esperar 10 minutos o más a que haya un resultado. Para esperarse al principio, pues no sucedía nada. Pero luego la vela se apagó, como si alguien la hubiese soplado. Déjenme decirles que solo éramos 3, ya que mi hermana estaba con mi mamá afuera. Nos asustamos y decidimos cerrar el juego ahí, diciendo: gracias por manifestarte, te hemos visto y ahora nos vamos. Se lo conté a mi vecina. Ella dice que hace muchos años un hombre había muerto en esa casa y que ella había visto cosas similares adentro. La verdad, yo decidí no pensar mucho en eso que me había dicho y seguir con mi vida. Pero tiempo después ya se hacía visible que no era solo un espíritu el que estaba ahí, sino que eran más, ya que muchas cosas y ruidos pasaban y hasta mis padres se dieron cuenta del asunto. Yo aún vivo en esta casa y no veo la hora de mudarme. Veo cosas que no quiero ver. He visto una persona colgada en mi techo y una especie de niño sin cara en un hueco que hay en el techo de mi habitación. Yo tenía 7 años y recuerdo que era un sábado. Calculo que era la hora entre las 2 o 3 de la mañana.
Todos estaban durmiendo menos yo. Estaba acostado cuando de pronto escuché que alguien se dirigía hacia mi cuarto. Al principio pensé que eran mis papás, ya que mi apartamento tiene 2 pisos. Mis papás duermen en el primer piso. Mis hermanos y yo dormimos en el segundo. El punto es que se escuchaban los pasos y se dirigían hacia mi cuarto. Cuando en la puerta de mi cuarto veo a un hombre alto, de unos 50 años de edad, y me miró fijamente. Yo también lo miré fijamente y debo aclarar que en ese momento, cuando era pequeño, hasta el día de hoy me pregunto cómo es que tuve la valentía de verlo fijamente. Me miró por 10 segundos y luego se fue. No escuché nada, ni vi más que al Señor. Ya en la mañana le pregunté a mis papás que por qué se levantaron tan temprano. A lo mejor yo estaba loco. Lo aterrador es que me dicen que no recuerdan haberse levantado. Efectivamente, no eran mis papás ni mucho menos. Actualmente lo recuerdo y me da mucho miedo recordarlo.